Buenos días, amigos. Estamos aquí en Teleradio América, como todos los sábados, para compartir el contenido de nuestro programa Justicia entre comillas. En el día de hoy tenemos que excusar a nuestro coproductor, el licenciado Carlos Moreno, porque el hombre se está dando una merecida vacaciones por bávaro. Entonces, donde quiera que esté, mi querido hermano coproductor Carlos Moreno, le deseamos que tenga una feliz estadía. Siempre les recordamos a ustedes, amigos televidentes, que nosotros estamos simultáneamente en este momento saliendo por Radio AM 1300 el dial, también por YouTube y para el mundo y sin frontera, para todo el mundo, valga la redundancia. Miren, señores, estoy viendo aquí, vamos a comenzar introduciendo temas positivos, ¿verdad? Dice la CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que República Dominicana tendrá un crecimiento proyectado, ¿verdad?, para este año 2023 de 4.5. Y nosotros tenemos, los dominicanos todos, ¿verdad?, porque esta es nuestra tierra, tenemos que estar felices, porque eso no es lo que se proyecta para los demás países del mundo, incluyendo el viejo continente europeo y la potencia más grande, los Estados Unidos, que proyectan es crecimiento cero y una recesión económica. Mientras eso sucede en esos dos grandes, entonces nosotros, un país en vía de desarrollo, a mí no me gusta decir subdesarrollado, porque nosotros sí que vamos en vía de desarrollo. Cada día, miren, yo estaba comentando con un gran amigo mío que vive en Italia, y él tenía unos 8 años que no venía al país. Y él me decía, Fran, estoy sorprendido. Esto es lo que se llama un país que ha cambiado de manera increíble. No lo conocí el país. Y en verdad, nosotros que estamos aquí siempre, si nosotros nos vamos hacia 10 años atrás, nos damos cuenta que el país de verdad ha crecido en todos los aspectos, en universidades, en negocios, en torres. El país ha crecido y nosotros, como dominicanos, parte de esta tierra, debemos sentirnos felices. Como hoy es sábado y el domingo fue que pronunció el presidente de la República el discurso de rendimiento de cuentas, que cada 27 de febrero, cada año lo hace, nosotros tenemos que referirnos al discurso del presidente, porque es primera vez que salimos al aire después de. Miren, puedo decir, independientemente de lo que han dicho algunos miembros de la oposición, que dicho sea de paso, ese es su papel, pero siempre yo he dicho que hay que hacer una oposición responsable. La oposición tiene que buscarle la quinta pata al gato siempre, pero el pueblo se lo toma en cuenta. Porque si usted me dice a mí
que el presidente que anunció, por ejemplo, más de 100 obras viales. Si usted me dice a mí que eso es negativo, yo le tengo que decir a usted que usted es una charlatanería eso. Usted no puede hacer oposición en esa dirección, porque eso es positivo para todo el mundo. Si usted me dice a mí que garantizarle a este país la producción para la alimentación, como dijo el presidente, de los dominicanos, de los turistas y de los haitianos, si usted me dice a mí que eso es negativo, usted está haciendo una oposición no constructiva, por así decirlo, no constructiva. Si usted me dice a mí que el presidente anuncia que ya está preparado, ya está licitado la producción de energías renovables para hasta el año 24. Si usted me dice a mí que eso no es positivo, entonces usted no está haciendo una oposición constructiva. El presidente anunció, por ejemplo, el crecimiento económico que vamos a tener. Mientras el continente viejo, como le decimos Europa y Estados Unidos, proyectan crecimiento cero. Y así entré a este CEP, que el propio Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial proyecta 4.5, y otros organismos internacionales también nos proyectan con un crecimiento de 5.6. Mientras esas dos grandes potencias proyectan crecimiento cero y recepción económica. Si usted me dice a mí que eso no es positivo, entonces usted no está haciendo una oposición constructiva. El presidente anunció cómo prácticamente en cada una de las provincias de este país se está haciendo una extensión de la UAS. Si ustedes me dicen a mí que eso no es positivo, entonces yo les digo a ustedes que están haciendo una oposición irresponsable. El presidente anunció que va a llegar en enero del 2024 un crucero de turistas a Pedernales. Si ustedes me dicen a mí que eso no es positivo, no están haciendo una oposición responsable. También anunció el presidente para esa región del sur, la más exprimida que tenemos en el país, que ya comenzaron 2 hoteles y va a comenzar otro, y vamos a llegar a 3.600 habitaciones, que eso va a desarrollar no solamente a Pedernales, desarrollará toda la región del sur. Si ustedes me dicen a mí que eso no es positivo, ustedes no están haciendo una oposición responsable. Pero también el presidente anunció que el antiguo Hotel Guarocuya, que está en Barahona, lo va a convertir en una escuela para preparar en materia de hotelería y de idiomas a todas esas personas de la región del sur, para que ellos mismos sean los que se beneficien con los empleos que va a producir el desarrollo turístico de Pedernales. Si ustedes, oposición, me dicen a mí, o le dicen a este pueblo que eso no es positivo, ustedes sencillamente le están mintiendo a este pueblo. Si ustedes quieren llegar al poder de nuevo,
ustedes tienen que comenzar a hacerle propuestas decentes a este pueblo, haciendo una oposición irresponsables. No es verdad que van a convencer a este pueblo que tienen que volver para atrás. No es verdad eso. Así que yo lo estoy ayudando, porque yo le estoy haciendo sugerencias para que ustedes puedan convencer a un pueblo que definitivamente votó en contra de ustedes porque se hartó de la corrupción y el robo que ustedes representaron para este pueblo. Entonces, yo tengo que decirlo. El presidente Luis Abinader tiene 2 años y medio en el poder y ha demostrado que el cambio no es un eslogan de campaña, que el cambio es de conducta de cada uno de los funcionarios que le acompaña a él. Y yo pudiera decirle que pueden aparecer 2 o 3 funcionarios por ahí, 1, 2, qué sé yo, 3, 4, 5, no sé, que pudieran estar pensando en meter la mano para tocar lo que no es de ellos, para tocar lo que es de este pueblo, que es de todos. Pero yo le aseguro a ustedes que si se detecta, para la justicia van, para la cárcel van. Lo contrario de lo que sucede antes, que se puede decir que los 2 gobiernos que encabezaron el Partido de la Liberación Dominicana, tanto el de Danilo Medina como el de Leonel Fernández, fueron cabeza de 2 asociaciones de malhechores mafiosas. Señores, vamos a un cambio. Tenemos un plato fuerte. Tenemos una invitada de honor, una dominicana que brilla, una dominicana que nos da orgullo a cada uno de nosotros. Pero yo se la voy a presentar, le voy a decir de quién se trata en el próximo segmento. Regresamos. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Un esfuerzo de todos, unificado,
sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy.
Bien, amigos, gracias por seguir con nosotros. Como les decíamos en el segmento anterior, tenemos un plato fuerte. Nosotros tenemos como invitada en el día de hoy, dicho sea de pasada, primera invitada en los 8 meses que lleva este programa, porque siempre lo hemos compartido entre mi compañero coproductor, el licenciado Carlos Moreno. Y porque este programa más bien lo hemos diseñado para compartirlo con ustedes entre análisis de el quehacer cotidiano. Pero ha pasado algo importante y nosotros, óigame, hay una dominicana que es la primera latina miembro de la Junta de Dirección del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos. Entonces, esa dominicana que nos honra, nosotros la invitamos para que compartamos esos asuntos a propósito de todos estos desastres lamentables que hemos tenido por Turquía y Siria. La hemos invitado a ella para compartir algunas de esas inquietudes que cada uno de ustedes y nosotros mismos tenemos sobre si eso no pudiera pasar a nosotros, ese desastre de esos terremotos que han pasado en otros países. Y como sabemos, hasta en Haití hubo en años anteriores un terremoto que devastó ese país. Y fíjese que compartimos la misma isla y ese terremoto, gracias a Dios, no llegó aquí. Yo siempre digo que esta tierra, esta República Dominicana está bendecida por Dios. A quien yo me refiero es la ingeniera Aslin Morales. Ingeniera, bienvenida. Buenos días. Mi querida sobrina, que me honra. Ingeniera, dígame cómo... déjenme primero, si usted me permite, ingeniera, yo voy a leer parte de su historia. Aslin Morales Cartagena es ingeniera civil graduada en la Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Ingeniería Geotécnica de Terremotos de la Universidad de Illinois. Entrenamiento en gestión de riesgo de desastre y mitigación de riesgo sísmico en Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos. Señores, oigan bien. Fue directora de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la Pucamaima. Actualmente se desempeña como consultora internacional en reducción de riesgo sísmico y profesora investigadora de la Universidad Madre y Maestra. Señores, pero ven acá, mi sobrina, dígame una cosa. ¿Y cómo tantas cosas? Porque usted es una muchachita joven. ¿Y cómo ha podido hacer tantas cosas en tan poco tiempo? Usted conoce de dónde yo vengo y a qué fue lo que me enseñaron. Primero, buenos días, darle gracias a usted y a Dios por estar aquí hoy, hablar de lo que me gusta, de los terremotos, y a propósito de este nombramiento que ha caído de forma tan bonita al pueblo dominicano. Primero, soy ingeniera civil, apasionada de los terremotos desde que tengo uso de razón. Usted sabe que mi mamá es de Nagua y yo vengo con ese susto del terremoto de Matanzas, del tsunami, etcétera. Entonces, de ahí vino esa inquietud por mi abuela, que cargó con mi tío Luis Felipe en brazos a los 6 meses de corriendo al mar. Entonces, yo quería saber por qué el mar se entraba en Matanzas y por qué sepultó una comunidad, pero entonces... Eso es lo que dicen Matancita ya. Matancita ahora, exacto, el municipio de Matancitas. Entonces, ¿por qué Matancita y antes Matanza? Esa historia todavía no, parece que se quedó chiquita después del terremoto, bueno, entonces le tuvieron que poner Matancita en vez de Matanza. Pero realmente esa zona de ahí siempre me preocupaba. 8, 9, 10 años. Ahí que viene el origen de que usted se interese. ¿Por qué murió gente? ¿Cómo podemos prevenir la pérdida de vidas con la ciencia?
Yo me gustaba la matemática, yo no sabía que se podía hacer tanto con eso. Luego pasa el camino de mi juventud, quería ser presidenta, quería estudiar ciencia política y economía, pero... Pues yo desconocía eso. Sí, yo tenía ya hasta planes del año que yo iba a ser presidenta. ¿Por qué ha dejado esos planes? Porque como no pudiera ser. Vamos a ver. Cerebro hay. Yo dije, de todos los gobiernos, de 1844 a la fecha, lo que yo veía común, positivo, en todos los gobiernos era la infraestructura. Podía haber preso político, podía haber malversación de fondos, sin embargo, siempre quedaba como positivo la construcción de escuelas, puentes y hospitales. Entonces yo dije, si no puedo ser presidenta, pues entonces vamos a ser ingeniera para dejar unas ciudades y dejar un legado, algo bueno, que mi paso por la vida dejara algo tangible. Aportarle a su patria. Aportarle a mi país, que siempre me he sentido muy conectada. Mi papá me inyectó esa misión de dejar algo por donde yo pasara, dejarlo bien y dejarlo en alto con lo que uno tuviera, que era la educación, que fue lo que mis padres me dieron desde pequeña y lo que me acompaña hasta hoy, donde quiera que vaya. Entonces comienzo a estudiar ingeniería civil, ahí ya venía con una pasión por las rocas y los terremotos, infundada ya anteriormente. Yo pensé que fue en INTEC que usted estudió. No, en INTEC yo hice una maestría. Cuando me gradué... En un momento dado usted estuvo con mis hijos. Sí. Cuando me gradué de la Pucamaima, diciembre de 2009, de una vez entré en INTEC en el 2010 a hacer una maestría en Administración de la Construcción, porque yo trabajaba en esa área, supervisión de proyectos, construcción de obras, etcétera. Yo dije, aunque lo que me gustan son los terremotos y las rocas, como no había maestría en ese momento aquí, yo dije, en lo que el hacha va y viene y yo averiguo cómo es que se le entra el agua al coco y cómo es que yo puedo aplicar una beca, irme de aquí porque uno se gradúa y no sabe nada de eso, yo dije, bueno, vamos a estudiar la gerencia de obras, que cualquier proyecto hay que gerenciarlo. Ahí en la universidad me destaqué en la Pucamaima con temas de geología, trabajé con una geóloga muy famosa que fue mi mentora hasta el día que tuvo vida, la ingeniera María Calzadilla. Ella me enseñó sobre las fallas y los terremotos y esto, y con ella fui aprendiendo de eso. Hago la maestría en el INTEC, estoy trabajando en diferentes sectores en el país, seguí en la universidad vinculada al tema de geología y comienzo a aplicar una beca Fulbright. Me decían, esa beca nada más se lo dan a los científicos, a los hijos de políticos, a esto, a lo otro, y yo, gracias a Dios que no escuché a nadie, porque si no, no hubiese aplicado a la beca. Aplico a la beca y gratamente me la dan. Que se va a Illinois. Y me voy a Illinois. Yo creo que usted fue a mi despedida con Francina y duré 2 años allá, pasando frío, pasándome las noches, pero aprendiendo todo, no solamente de los profesores, sino de los compañeros. Era un nivel que había en esa universidad de excelencia, ahí se amanecía todos los días, teníamos oficina asignada y amanecíamos ahí. Entonces de ahí me hice miembro de la organización, que hoy formo parte de su junta directiva estudiando en Illinois, que por eso es que hay que irse de aquí. ¿Cómo usted define esa institución que acabamos de presentarla, como que usted fue nombrada como primera latina? Bueno, primero es el Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica por sus siglas en inglés, el EERI. ¿Qué es una organización sin fines de lucro fundada en el 1948 en los Estados Unidos, en Oakland, California, y trata de trabajar con la mitigación y reducción del riesgo sísmico desde todos sus aristas. Ahí esa organización fue conformada por ingenieros, arquitectos, médicos, físicos, sociólogos, o sea, es un grupo enorme, tiene miles de miembros desde ese año en el mundo entero y es la primera vez una latina es miembro. Y dominicana miembro de la Junta. Entonces le tenía que tocar una dominicana. Claro, una tierra bendecida, porque Dominicana lo tiene todo. Entonces, bueno, de ahí yo comencé siendo miembro normal, en la universidad me registré, cuando volví de República Dominicana, porque siempre fue mi misión volver y aportar a mi país, lo que yo estudié en Estados Unidos. Hay mucha gente que estudió eso, pero aquí nos faltaban los recursos y yo entendía que mi carrera era necesaria aquí. Comencé en la universidad, en la Pucamaima, en mi alma mater, a dar clases. Fundé un grupo de estudiantes de esa organización aquí. Esos estudiantes van todos los años, de hecho van ahora en abril a California a participar en una competencia. Ahí se comenzaron a destacar mis estudiantes, que liderábamos un par de profesores y yo, ganando premios, diseño sísmico, mejor arquitectura, mejor innovación estructural. O sea, ya Dominicana se comenzaba a conocer en Estados Unidos no solamente por el merengue, la bachata y el béisbol. ¿Qué significa su designación ahí para nuestro país? Significa que, bueno, primero, muchos dominicanos ya conocen el ERI y conocen lo que puede hacer esta organización por la República Dominicana. También significa servir de nexo para cerrar brechas en términos de ciencia y términos de reducción de riesgo sísmico. Significa que yo estoy ahí como voz
por mi país, pero también por la región Latinoamérica-Caribe, que pretendo que aumente el número de miembros para que dejemos de ser minoría y seamos una gran mayoría, todo Centroamérica, Caribe y Suramérica principalmente. ¿Usted cree que el país está preparado para enfrentar un terremoto? Bueno, mi tío, le voy a responder sinceramente con la franqueza que me caracteriza. Ningún país está 100% preparado para responder un sismo. Sin embargo... Porque es algo tan imprevisto, ¿verdad? Sí, a veces, por ejemplo, el terremoto de Japón del 2011, los terremotos no se pueden predecir. No se pueden prever. Lo que sí se puede es educar a la población y mantener las estructuras a un nivel que resistan un terremoto. O sea, las estructuras nuevas deben de estar diseñadas y construidas estrictamente apegadas al código vigente y mejor. El código sísmico, por ejemplo, es un requerimiento mínimo, es una receta mínima. Hay un código sísmico. Hay un código sísmico, el R001 del año 2011. Pero ¿qué pasa? Usted como ingeniero, si usted, bueno, su hermano ingeniero, va a diseñar una obra. Ah, sí, mi hermano también. Claro, no lo va a dejar fuera. Sí. Si usted va a diseñar una obra, usted puede irse también, usando los parámetros mínimos del código, también subir y apoyarse en códigos internacionales que estén hasta más actualizados. Entonces, también las obras que existen... Mi hermano Tony Abreu, saludo para él. También las obras que ya existen construidas, hay una gran masa de infraestructura y edificaciones construidas en la República Dominicana previo al código sísmico. Lo que no se sabe a certeza si es o se sabe que no se construyó, no se diseñó pensando en carga sísmica. Entonces, ahí nos pone a pensar, si tenemos estructuras que pueden fallar, si tenemos 14 fallas en la República Dominicana, de las cuales 2 son las más activas, las más peligrosas. ¿Usted considera que las infraestructuras que tenemos hasta el día de hoy las que fueron diseñadas antes del código sísmico necesitan reforzamiento? O sea, aquí tenemos 3 etapas importantes. Antes de 1979, laborioso. De 1979 a 2011, que el 79 salieron las primeras recomendaciones provisionales para el análisis sísmico de estructuras, y en el 2011 salió el primer código sísmico. O sea, tenemos que mirar del 79 para atrás, del 79 al 2011, y se supone que todo lo construido después del 2011 debe de resistir un terremoto. Por lo que la solución, o sea, el tema no es alarmarse, el tema es salvar vidas, el tema es prevenir, el tema es educar a la población, y el tema principal, y es un llamado que vengo haciendo a todos los programas que me han tenido la cortesía de invitarme, es reforzar estructuras. El terremoto no avisa, el terremoto no lo podemos prever, no podemos decir tenemos alerta verde. La temporada sísmica es todo el año, 365 días. La temporada ciclónica comienza en junio y acaba en noviembre. La temporada sísmica siempre tenemos riesgo. Entonces, nuestro país debe estar preparado, porque el desarrollo de nuestra República Dominicana, que tanto nos ha costado y que tantos puntos, tantas cosas hemos pasado, se puede venir abajo. Pero olvídese de desarrollo, las vidas humanas, los más vulnerables, los que están en zonas donde se construye informalmente, son los primeros afectados por un terremoto. Entonces, esas vidas, nuestros niños que están en las escuelas públicas, tenemos que salvaguardarla. Entonces, de ahí viene mi interés en estudiar esto, en promover esto, en dar clases de esto, pero también es aprovechar esta presencia en los medios para hacer un llamado de atención de que ya tenemos que comenzar a reforzar. Tengo la información que del Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, a cargo del ingeniero Leonardo Reyes Madera, ya están comenzando a sacar una lista de escuelas para la intervención, a reforzarla, porque no es un remozamiento. ¿Y esas grandes torres, Severina? Esas grandes torres recientes, o sea, que se han construido en los últimos 10 años, van después del código sísmico y se espera. Pues ya es el sector privado. Y se espera, sí, el sector privado tiene que pasar por un proceso de obras públicas, ahora del nivel, las edificaciones. O sea, el sector privado tiene más exigencias. Yo digo, antes del 11 del código. Antes del código tiene que es un hay que un reforzamiento, el mismo sector privado debe de poner su fondo. Le pongo un ejemplo en Nueva Zelanda. Obviamente ahí vienen siempre las ayudas de los incentivos del gobierno por parte impositiva. Así se ha hecho en Nueva Zelanda, en Japón. En Nueva Zelanda yo fui a Wellington, a la ciudad de Wellington, que todavía no ha sido afectada por un terremoto, pero fueron afectadas la ciudad de Christchurch y la de Kaikoura. Y en Wellington ya ellos están esperando ese gran terremoto. Pocas que no han sido afectadas porque los terremotos se hacen. Entonces, en Wellington están preparándose en función de la experiencia que han tenido con las otras ciudades, dijeron, bueno, vamos a prepararnos. Y es una ciudad bastante cosmopolita. Pues, ¿qué pasa? Si usted entra a un edificio que no cumple con el código sísmico, hay un letrero afuera y dice, el edificio al que usted está entrando no está acorde al código sísmico vigente, por lo que usted entra a su propio riesgo. Usted es dueño de una empresa, usted es dueño de una torre de esa linda e importante, usted no la vende, si por ejemplo esos apartamentos, o sea,
usted si tiene no un negocio, por esa sí, porque ya, si a la persona, si al usuario, si al consumidor que va a entrar a ese lugar, ya le están avisando, usted puede, su vida corre peligro al entrar aquí, pues entonces sí o sí. Entonces, ¿cuál es el precio de una vida humana? ¿Cuánto cuesta una vida humana? Es verdad, el reforzamiento es caro, pero ¿cuánto cuesta la vida de sus hijos? ¿Cuánto vale la vida de su familia? O sea, lamentablemente aquí hay que buscar soluciones. Encontramos dinero para otras cosas. Exacto. O sea, hay fondos para construir carreteras, entonces debe de haber fondos para reforzamiento, con todo el respeto que merece los gobiernos de mi país. Esto es una prioridad, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, es parte de un desarrollo sostenible y resiliente de nuestra República Dominicana, que también eso está en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 112. Entonces, esos puntos de la resiliencia y el punto de salvaguardar la vida de todo dominicano, comienzan ahí, comienza reforzando estructura y comienza educando a nuestra población. Ya es como la 10ª vez que digo cuando veo un programa. Comencé aquí en este mismo canal con una invitación de José Ramón Suriel hace 3 semanas, diciendo que la cultura sísmica y la prevención del riesgo sísmico en la República Dominicana debe de estar en nuestro ADN, tal como está cloro echado y tanque tapado. Así como aprendimos a luchar contra el dengue, son amenazas completamente diferentes, pero forma parte de nuestra cultura. Sí, si nosotros, hay cosas tan simples como un aire que puede estar colocado encima de su cabecera, si ese aire no tiene el anclaje necesario para resistir la atracción de una fuerza sísmica, el aire le puede caer, usted durmiendo, se ocurre el terremoto en la noche. Claro si usted tiene un espejo en la entrada de su casa, grande, como nos gusta a la mujer a veces decorar, bien frondoso, unas cosas, ese espejo puede impedirle a usted la evacuación de su casa a la hora de un terremoto. Esas lámparas preciosas también. Esto es un país sísmico. Mi hermano vivía en Costa Rica, y Costa Rica es un país sísmico, y él me contaba, yo era estudiante del colegio todavía, que estaban ancladas los libreros y las estructuras a la pared fija, porque sabían que si ocurrió un terremoto, un librero puede matar a un niño, un librero puede evitar que usted evacúe un área de riesgo. Entonces, es no solamente el reforzamiento, sino la educación para comenzar a vivir con esto. ¿Y usted cree que pudiera, ingeniera, querida sobrina, usted cree que pudiera pasar un terremoto como el de Turquía y Siria aquí en nuestro país? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la falla septentrional, es una falla de desplazamiento lateral, tiene características similares a la falla de San Andreas. De hecho, en 2 semanas viene un grupo de científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS. Venimos a trabajar en un proyecto para hacer trincheras y con esas trincheras a lo largo de la falla verificar cuándo fue el último gran terremoto que ocurrió en esa falla septentrional y poder ver qué tanta energía acumulada hay. Hay profesores, investigadores extranjeros que han estimado que según la deformación acumulada en esa falla pudiésemos tener terremoto magnitud 7.8 y el primero que ocurrió en Turquía, el 6 de febrero, fue 7.8. Sí. Además de eso, de que en Santiago tenemos suelos arcillosos, suelos flexibles, suelos donde se amplifica la onda sísmica, que nos pone en una condición un poco más de vulnerabilidad que en suelos con menor flexibilidad, como una roca. Entonces, nosotros sí tenemos que esperar el terremoto que va a ocurrir. El ingeniero Rafael Corominas Pepín, el padre de la sismología en la República Dominicana, sí, tiene un libro que decía apuntes, él se titulaba Apuntes para la gente de un pueblo que espera un terremoto. O sea, lo de nosotros no es si puede pasar, es cuestión de tiempo. Puede que usted y yo no lo veamos en los próximos 30 años, pero puede ser que sí lo veamos, puede ser que sean sus hijos, sus nietos. O sea, el tema sísmico no es si va a pasar, el tema sísmico es que el terremoto, ¿cuándo va a pasar? Ya tenemos evidencia. Cuando usted mencionaba Haití al principio del programa, es el mismo territorio geológico. La frontera entre nosotros y Haití es política, lo que significa que nos afectan las mismas, prácticamente el mismo sistema de fallas, y estamos en el límite de la placa Norteamérica con la placa Caribe, lo que nos da 14 fallas, pero también nos da picos fabulosos y paisajes fabulosos. O sea, todos los países que usted ve con un riesgo sísmico, busca lo que tienen una belleza incomparable. Ajá. Entonces, sí, porque es que la orogenia, la tectónica, está todo conectado. Entonces, tenemos un riesgo. Si miramos Haití, si miramos Puerto Rico, estamos en el medio. Es verdad que estamos bendecidos, pero Dios nos está bendiciendo con profesionales, con becas, con esto, con lo otro. O sea, uno no puede coger la bendición del Señor a lo que uno crea.
El Señor nos está alertando también a nosotros que existe un riesgo sísmico y que debemos de trabajar. Es verdad, yo tengo que creer en Dios porque yo digo, es verdad, este país, si ese epicentro de Haití hubiese sido 200 kilómetros a la derecha, lo hubiésemos todavía estado lamentando más de lo que lamentamos el escenario de nuestro hermano país Haití. Yo le iba a hacer esa pregunta ahora, que por qué se sintió eso tan fuerte en Haití y nosotros no sentimos nada. Nosotros sí lo sentimos, lo que pasa es que fue un epicentro que nos tocó en una zona más distante. Imagínese que usted está en Punta Cana y el terremoto ocurrió en Pedernales, ocurrió en Restauración, de extremo a extremo, pero es el mismo, fue prácticamente la misma distancia, lo único que el epicentro fue más al oeste y desgraciadamente afectó al pueblo haitiano que ya venía debilitado. Por ejemplo, en el 2021 volvió a ocurrir un terremoto en Haití y en un mes fue un terremoto magnitud 7.1 y se quedan sin presidente. O sea, uno dice, wow, uno cuestiona dónde a veces aparece la justicia para el mismo pueblo haitiano, pero son cosas, son realidades. El dolor que pasó Haití con el terremoto, además, o sea, debe de ser un espejo para nosotros. Siempre los dominicanos hemos sido reconocidos por ser los primeros en ir a ayudar al pueblo haitiano. Todas las ayudas que llegaron a Haití en el 2010 comenzaron por aquí. Los profesores que venían de fuera a evaluar entraban por aquí. O sea, siempre, nosotros esa experiencia de Haití, aunque el siempre, aliado natural de Haití hemos sido nosotros. Sin embargo, a veces nos atacan. Eso pasa con todos los países. Los países que comparten frontera, todos los países, Costa Rica, Nicaragua, México, Estados Unidos, esos pleitos siempre van a estar, pero son las personas más cercanas que tenemos. Y entonces el espejo más real que podemos ver. Y si queremos cruzar el charco, ahí está Puerto Rico, la serie de terremotos que ocurrieron en el 2020, que las pérdidas ascendieron a $1 billón. Gracias a Dios no hubo fallecidos directos por el terremoto, pero las pérdidas económicas en un país también debilitado, como Puerto Rico, ya por el paso de María en el 2017 y por toda la crisis que ha ido llevando el país, ¡pum!, lo golpea otra vez un terremoto. ¿Qué nos quiere decir? Que los terremotos llegan, golpean y arrasan. Entonces nosotros tenemos que comenzar a protegernos y a prepararnos. No podemos esperar que ocurra el evento para tocar unos fondos del Banco Mundial, para activar unos fondos de emergencia, porque se nos fue el país de las manos. Es muy bueno cuando un presidente, como dice la presidenta Bachelet... ¿Usted cree en la prevención? Claro que sí, la prevención es la clave de todo. ¿Y por qué que se dan los terremotos, ingeniero? Bueno, nuestro querido planeta... ¿Cómo es que eso sucede? Mire, nuestro querido planeta está dividido en placas tectónicas, la litosfera, nuestra corteza. Entonces, debajo de esa corteza hay una capa que se llama la astenosfera y eso se va moviendo, astenosfera. Entonces esta placa, esta capa que es semilíquida va moviendo esas divisiones. Semilíquida. Sí. Ajá, entonces va moviendo. Sí, eso es una clase de geología un poco más profunda, pero sí, debajo de lo que tenemos la litosfera, tenemos la astenosfera, que entonces una capa que está en estado de fusión, tenemos una parte que es un poco más líquida y otra parte más sólida. Entonces se va moviendo esto por este mismo calor y hay unas celdas de convección, van interactuando las placas tectónicas, que creo que por ahí anda un mapita, y esas placas comienzan... Tenemos imágenes de eso. Tenemos imágenes de eso, lo que pasa es que he visto algunas que han puesto. Señor faltan director, la de los mapas. Vamos a ver si nos ponen unas imágenes de lo que está la ingeniera. De las placas tectónicas, esos son más de en trabajo y demás. Sobre cómo se produce un terremoto. Un terremoto, luego esas placas van generando, tienen un mecanismo de contacto, algunas son transformantes, algunas son divergentes, otras son de subducción. Y cuando, en el caso de nosotros, esas zonas de placa van interactuando, van acumulando energía, llega un punto donde ya sufre una deformación que no puede ya volver a su punto inicial y lo que se da es una rotura. Esa rotura, esa liberación de energía, eso es el terremoto. El terremoto es una rotura, una liberación de energía que se transmite en ondas, esas ondas pasan por rocas y suelo y eso al final se refleja en las estructuras y en todo lo construido. Así como nosotros que lo sentimos también cuando ocurre. Los terremotos pueden generar tsunamis, deslizamientos, pueden generar colapsos. ¿Por qué cada vez que hay un terremoto esperamos un tsunami? ¿Cómo se da ese fenómeno? Eso se da cuando el epicentro, donde se dio la rotura, ocurre en corteza oceánica. Por ejemplo, si el terremoto tuvo el epicentro en La Vega, ahí no esperamos tsunami.
Pero si el epicentro del terremoto fue a 100 kilómetros de Santo Domingo, en el mar, ahí podemos esperar tsunami con unas características de cierta magnitud, mayor 6.57, que el epicentro esté colocado en corteza oceánica. Ahí, como a veces no tenemos tiempo de prevenir, en lo que la chava y viene, desde que se ubica un terremoto en la corteza oceánica, se pide que se evacúen las costas hasta que se pueda monitorear la situación y saber si va a ocurrir un tsunami. Si ocurre un tsunami o no. O sea, ¿y qué es el tsunami en sí? El tsunami es una palabra japonesa, maremoto, es cuando el mar entra con alta velocidad y alta energía entra a la tierra. Entra a la tierra en zonas donde ¿Entra normalmente solamente agua o...? Entra agua, pero entra agua y se lleva todo lo que tiene a su paso. Entonces, por eso también los tsunamis cargan con todos los escombros, se llevan casas. Como en un lodo. Sí. Pero primero es un agua fuerte. A veces hay tsunamis que han tenido 1 metro de altura la ola y tú piensas 70 centímetros, 1 metro, y tú dices, bueno, esto no es tanto. Sin embargo, con la energía que eso va, tiene la capacidad de llevarse carros, casas, árboles, etcétera. O sea, imagínate también tsunamis de olas de 3 metros de altura. Ya la cosa se va complicando. Entonces, si usted, por ejemplo, está en Punta Cana y usted siente que tembló la tierra mucho, a un momento, a una forma que usted se puede sentir mareado y sentirse inestable, tiene que buscar un punto de altura importante para evacuar. Previendo que pueda pasar un tsunami. Yo les recomiendo a todos los televidentes que vean el documental Lo Imposible, que trata del tsunami de Sumatra, el tsunami del 26 de diciembre del 2004, de cómo una familia al final se pudo reunir después del tsunami porque estaban de vacaciones. La altura sería la defensa ante un tsunami. Sí, la altura. Aunque se puede llevar el edificio. Sí, lo que pasa es que para llevarse, por ejemplo, un edificio de concreto importante, o sea, tiene que ser ya un tsunami o que haya sido ya afectado por el terremoto. Pero lo que se hace en Japón, por ejemplo, es que se hacen torres de evacuación vertical en zonas, porque en Chile, por ejemplo, la gente va a puntos geográficamente ya altos, se buscan alguna montaña, pero está muy cerca de la costa. En el caso de Matancitas, por ejemplo, usted no encuentra nada alto por ahí. Entonces ahí lo que hay que construir torres de evacuación vertical, cosa de que tiembla, no da tiempo, o sea, a 2 kilómetros está el punto relativamente alto, entonces nadie llega en 2 kilómetros en 7, 5, 10 minutos. Entonces, sí, hay que aprender a conocer sobre esto. Para mí la geología debería de darse desde los colegios y la gestión de riesgo desde los colegios. Sé que muchos colegios han avanzado y han preparado simulacros con los niños. Yo exhorto a todos esos colegios, esas escuelas, a trabajar con los simulacros. También exhorto a los padres a socializar. Para que los niños sepan cómo cómo reaccionar ante un terremoto. A todo el mundo andar con su silbato, con un pito, porque cuando hemos visto en Turquía, la gente que queda debajo de los... El pito, le cuento ahora mismo. En Turquía, por ejemplo, vimos mucha gente atrapada en los escombros, pero ¿qué pasa? Con el último aliento de vida que usted tiene, aunque usted no pueda hablar, usted sopla y eso lo puede oír alguien de un organismo de rescate, ir a sacarlo. Todos nosotros, yo incluso mandé a pedir por Amazon, unos silbatos de esos de metal para que mi papá, usted, mi mamá, todo el mundo anden con eso siempre, porque a veces yo tengo uno. Interesante. Yo tengo uno, pero tengo que tener a mi familia lista. Yo no había oído eso. Y sí. ¿verdad? A mí, yo tenía un profesor en la Pucamaima en Santiago, que yo iba a coger clase a veces allá los sábados, el profesor Orlando Franco, y lo primero que él daba de clase, la clase era de materiales de construcción, pero lo primero que hablaba de la importancia de tener su silbato con uno, porque eso le puede salvar la vida. O pito, como un le pito, llama. Sí. A mí me pasó que uno de mis estudiantes haitianos en la universidad, estábamos hablando de la clase de geología y yo le pongo, además de aprender de la ciencia, de la parte de la placa y de la falla, les digo, vamos a hacer un kit de emergencia, vamos a hacer un plan de emergencia familiar, porque ustedes no hacen nada sabiendo que va a temblar y no saber cómo reaccionar. Entonces, como yo le agregué ese capítulo a la clase, atento a mí. Entonces,
me pasaba que con estudiantes haitianos que habían sobrevivido al terremoto del 2010, venían con todas las experiencias del mundo y llevaban en el kit de emergencia la medicina de la abuela de la diabetes. Hay que tener, por ejemplo, 72 horas de suplementos, de medicina, de comida, etcétera. Y ese mismo estudiante me contó, me dice, profesora, mire la foto de mi casa antes del terremoto y mire la foto después. Y su papá trabajaba en la ONU, o sea, se supone que vivía en una casa confortable allá en Puerto Príncipe. Pues el muchacho estaba en la casa, nadie sabía que él estaba ahí y lo vinieron a encontrar a 36 horas porque pensaban que él estaba afuera cuando ocurrió el terremoto. Si hubiese tenido, el pobre joven por poco pierde una pierna. Gracias a Dios, me dice, yo le debo a este país que me salvaron la pierna en Sedimat. Vino urgente y lo atendieron. Pero ese silbato le hubiese ayudado a que supieran que está ahí. Entonces, todos aquí, incluso en el programa, en el canal, todo el mundo debe andar con su silbato, su pito ahí, se lo pone como cadena, se lo pone en el llavero. Mire, sobrina, qué interesante. Yo este programa yo lo he disfrutado mucho. Yo también. Nos hace señas que nos quedan 2 minutos. ¿Qué debe hacer la persona para cuidarse? Primero es tener su plan de emergencia familiar, sísmico. Bueno, ya dijimos que el pito, eso es parte de eso, también tener su kit de emergencias, pero lo más importante es evaluar la edificación donde vive, si está apta para resistir un sismo. Se pueden comunicar con la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, la ONESBI. Ante un temblor de tierra, ¿la gente debe salir de la casa? Se debe de esperar que pase el temblor para salir y se debe salir en calma. Pero entonces ahí venía con la otra parte. Debemos de todos estar observantes en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, qué elementos nos pueden afectar si ocurriera un terremoto, lo que estamos hablando del librero, del aire, etcétera, y también qué elementos pueden impedir que salgamos de nuestra casa si ocurre un sismo. También debemos tener un punto de encuentro. Si usted está en el trabajo, su hija en el trabajo y su esposa en la casa, si ocurre un terremoto en el parque, nos vemos allá en el Rosmil. Entonces, un punto de encuentro, pero verificar que ese punto de encuentro no vaya a ser afectado por postes eléctricos. O sea, nosotros tenemos que hacer una radiografía donde quiera que vayamos. Ok, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo me puedo proteger? Si me ocurre un terremoto en el canal ahora mismo, ¿qué yo puedo hacer? Entonces, es comenzar a una actitud reflexiva, pero también de acción. Si en la casa tengo el librero, vamos a anclarlo, vamos a quitar esto de aquí y vamos a protegernos todos, a socializar, vamos a hablar de los terremotos, vamos a perderle el miedo a esto y comenzar a la acción para proteger a nuestra familia, para proteger a nuestro país, porque yo creo que lo podemos hacer. Mi querida sobrina, es un lujo para este programa haberla tenido. Un honor para mí estar aquí con usted. Amigos televidentes, esperamos que el contenido del día de hoy sea de su agrado. Les invitamos para que el próximo sábado esté nueva vez con nosotros. Gracias. Feliz fin de semana.